Las políticas sociales son un instrumento característico de un Estado social, democrático y de derecho, con el que se pretende abordar los conflictos sociales. Su objetivo principal es alcanzar la integración y el bienestar social de la sociedad. Las políticas sociales dependen del partido que gobierna en ese momento y dependiendo de eso tomarán una forma u otra. Las políticas sociales se encuentran recogidas en diversos ámbitos, entre los que se encuentra la garantía de renta, que es en el que nos vamos a centrar ahora mismo. La garantía de renta la define la Comisión Europea como todos los sistemas de transferencia colectivos concebidos para proteger a la gente contra los distintos riesgos sociales. Este derecho se encuentra recogido en la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 25. También a nivel nacional es recogido por la Constitución Española de 1978 en los artículos 40, 41 y 50. Si abordamos la realidad en Canarias, encontramos la Ley 1/2007 de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción. Esta prestación es un instrumento que tiene como objetivo principal la inserción económica, social y laboral de las personas que se encuentran en la sociedad canaria. Si abordamos la realidad en Canarias, encontramos la Ley 1/2007 de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción. Esta prestación es un instrumento que tiene como objetivo principal la inserción económica, social y laboral del sector de la población canaria que se encuentre con problemas de integración y en situación de desigualdad. La prestación canaria de inserción consta, por un lado, de una ayuda económica y, en segundo lugar, de un programa de actividades de inserción que funcionará como condicionante para recibir esta ayuda económica. Además, es un instrumento que facilita la negociación entre empresarios y trabajadores, en el que el trabajador posee una relación más igualitaria con respecto al empresario. Aquí pueden negociar las condiciones para que sean más favorecedoras para ambos. Por otro lado, también se manifiesta que esta medida puede aportar a los ciudadanos una mayor autonomía para así poder participar en acciones más sociales y no solo relegadas a cubrir sus necesidades materiales, por lo que estas ya estarían cubiertas por la renta básica. Aquí seguimos en Vegueta, estamos con María José y le vamos a preguntar qué opina usted de la renta básica. Si tú me estás diciendo que la renta básica es una pensión como si dijéramos que te van a dar desde que naces para el resto de la vida, yo pienso que son una utopía. Ojalá tuvieran dinero para hacerlo, pero como no hay. Mientras estábamos haciendo el vídeo, cambiando de ubicación, nos hemos encontrado con una persona que está disfrazada en este momento de Cristóbal Colón y atentamente nos ha pedido que si queríamos hacernos una foto con ella. Casualmente es una persona que nos puede decir su propia opinión sobre lo que estamos haciendo. Buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Noemi y estoy aquí haciendo de Cristóbal Colón. Es una performance que me he creado yo como persona creativa para salir adelante de la situación económica en la que estamos viviendo la mayoría de las personas. En este momento no tengo renta y es una manera de salir adelante y también les informo a los demás que no tengan nada, que hagan cosas creativas para poder salir de la situación actual en la que estamos. Muy bien. ¿Qué le parecería si por un momento se pusieran de acuerdo los políticos y sacaran una ley para que todo el mundo tuviera una renta mínima, solo por el hecho de ser persona? La mayoría de las personas estaría muy contenta, pero también eso nos quita de que la mayoría de las personas también tengan que salir adelante y ser responsables de su situación y de su vida. No solamente porque el gobierno te vaya a ayudar, vas a tener tú que estar en casa sin hacer nada. Lo ideal sería que cada uno de nosotros, como yo, sea creativo y salga de la situación actual en la que está, inventándose cualquier cosa, sabiendo que la situación económica en la que vivimos, la mayor parte de la gente no puede acceder a los puestos laborales, crearte tu puesto laboral de alguna manera que te incentiven también a poder vivir dignamente. Queríamos preguntarle qué opinión de usted de que quiera una renta básica o renta mínima, por el simple hecho de ser ciudadano, que cada persona lo percibiera mensualmente. Me parecería bastante bien porque es un plus que tendría sobre todo el tema de la natalidad, que ya desde que naces pues tuviera un
dinero del total del poder. Otra pregunta, si usted está trabajando actualmente, ¿no? Sí. ¿Usted dejaría su trabajo si recibiera 600 euros más al mes? No, para nada. Sería una ayuda, pero lógicamente con eso no vas a vivir. Para entender mejor la situación económica actual que estamos pasando, hemos decidido entrevistar al doctorado en Economía Marcial Sánchez Armas, docente de los ULPC. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a apagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne o habernos obligado a vivir 2 familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba. Y dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. ¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo. Hemos pedido una comisión de investigación. Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas, y por tanto soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que recibas. En España no hay amnistía fiscal, hay un proceso de regularización de activos ocultos. La reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte, son medidas más bien de eficiencia que de recorte. Una línea de crédito, plan global de saneamiento. Estamos hablando de un préstamo, es un préstamo en unas condiciones muy favorables. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? Rajoy, presidente. Populares, preparados. Populares, ya. Partido Popular. Bueno, quería que nos comentara un poco sobre la situación actual tras la reforma, o qué se pretendía verdaderamente con la reforma laboral, si pudiera comunicarnos y en qué consiste. Bien, técnicamente es ampliar los elementos de flexibilización del mercado de trabajo, es decir, ya la entrada a través de los contratos temporales, etcétera, ya se había producido dentro de las empresas también, por supuesto, y faltaba el despido barato. Esa es la reforma laboral, pero va mucho más allá, en el sentido de que cambia todo el modelo de relaciones laborales. Cambia absolutamente cómo hemos concebido el mundo del trabajo hasta ahora y lo hace muchísimo más duro, muchísimo más inseguro para el trabajador, eliminando en buena parte del sistema de protección de la parte de la relación laboral que es el trabajador. Quería enseñarte una declaración que tenemos aquí de la propia ministra de su día, Fátima Maña, cuando se
cuando se presentó la propia reforma laboral, en el que ella misma decía, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras su aprobación en el Consejo de Ministros que la reforma fomenta la contratación, potencia los contratos indefinidos, busca flexibilizar las condiciones laborales de la empresa para evitar el despido y lucha contra la economía sumergida. Por su parte, la ministra de Trabajo, como ya nombrada, Fátima Báñez, aseguró que la reforma se ha diseñado pensando en los ciudadanos que están en el paro y sobre todo en los jóvenes que ahora no tienen oportunidad. ¿Cuánto de verdad hay en esta declaración? Vamos a ver, una norma nunca crea empleo, nunca. Es decir, esas reformas laborales nunca se pueden hacer pensando que van a crear empleo, porque la norma no crea empleo. El empleo lo crean las empresas. Si la situación económica es mala, es una recesión económica, una crisis económica importante, ningún empresario se le ocurre contratar a nadie. Si no tiene expectativas de ventas, si no tiene una cartera de clientes a quien venderle su producción o prestar su servicio, no va a contratar a nadie, sea la legislación que sea. Esto es simplemente otra cosa, es un cambio de relaciones laborales para favorecer al sector empresarial y al sector empresarial más fuerte. Pero no condiciona de alguna manera que se cree o se fomente el empleo. Una norma, ¿cómo va a ser que se cree, que eso cree empleo? ¿Será para quienes la redactan? Es que la misma Fátima Báñez dice que con esta reforma se han salvado más de 200.000 empleos que se hubieran destruido si no... Vamos a ver, no, eso no tiene ningún sentido. El paro ha seguido creciendo y ella dice que gracias a eso no ha crecido tanto. Es absurdo. ¿Cómo mide eso? ¿Qué sentido tiene? No. La realidad empresarial y del empleo es mucho más sencilla. Si hay expectativas, se invierte, se contrata, se vende, se produce, se hace, la actividad está ahí. Hay muchos elementos que hacen que la actividad económica esté absolutamente parada. En ese contexto, ninguna norma va a favorecer nada. Se ha hecho con perspectivas y con la disculpa de la crisis para cambiar el modelo de relaciones laborales y que favorezca a determinados sectores económicos en el futuro. Pero en la actualidad eso ni evita ningún despido, ni favorece ningún crecimiento del empleo, ni produce nada en ese sentido. Pero una reforma laboral no puede condicionar de alguna manera que se cree un empleo bueno. Dime cómo. No, quien crea empleo no es la norma. Quería cambiar un poco de tema y te quería hablar sobre la financiación de la seguridad social en España. ¿Cómo se financia realmente la seguridad social? Bien, básicamente son aportaciones que hacemos los trabajadores y las empresas a un determinado porcentaje y hace que se pueda sustentar el sistema de prestaciones públicas. Sí, porque según tengo entendido, fue en el Pacto de Toledo que se diseñó el actual sistema de financiación. Sí. Más que eso, fue un gran acuerdo de todos los agentes políticos, económicos y sociales para elaborar un sistema consensuado que tuviese futuro. Y lo hicieron muy bien, el Pacto de Toledo ha funcionado, ha tenido superávit el sistema en sí y bueno, aunque ahora se está cogiendo de esa caja para financiar otras cosas, ha tenido un éxito bastante rotundo el Pacto de Toledo y el sistema que se estableció por consenso para ello. ¿Qué se está financiando con esa caja? Sí, con esta etapa de crisis el gobierno ha estado sacando varias partidas de varios miles de millones de esa caja para solventar otros problemas más inmediatos que tenemos.
¿Y eso no pone en peligro el futuro sistema de pensiones? Sí, evidentemente es mejor si esa caja está ahí que se siga manteniendo. La disculpa es que esos fondos irían a educación, a sanidad, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo los fondos no sabemos a dónde van los fondos públicos últimamente. ¿Cómo siguen? No, son bancos. Los bancos y los banqueros, La cuantía de esta renta básica debería ser de 1.635,3 euros mensuales, ¿no? Y el coste para todos los ciudadanos, si se iba a impartir la renta básica sin tener en cuenta ningún tipo de ingreso ni nada, y se diera a todos los ciudadanos como derecho subjetivo, sería 361.000 millones de euros anuales. Y según y para ponerla en marcha se necesitarían más de 72.000 millones de euros anuales, una cifra que tampoco sería viable, ya que supone casi el 40% de la población global según Cruzado. Por otra parte, cuatro economistas, Juan Torres entre ellos, que hizo el borrador económico de Podemos, ¿no? Aseguran que una renta básica universal es factible y racional. Y dicen que para conseguirla lo único que había que hacer verdaderamente sería reformar el formato que se tiene actualmente del IRPF y suprimir la ayuda al menor, es decir, por ejemplo, para desempleo, si fuera menor a 625 euros, pues se suprimiría y se daría solamente la renta básica. Dicen que de donde provendría el dinero sería solamente del 10% más rico y que no se contaría el dinero que se podría conseguir en casos de fraude fiscal. ¿Por qué hay tanta diferencia entre un apartado y otro? Porque dicen, no en este artículo exactamente, pero que lo que se necesitaría era como 30.000 millones de euros solamente más por parte de los ricos, que se necesitaría entrar en el sistema. Sin embargo, Daniel Lacalle y otros economistas liberales operan con sumas astronómicas que se necesitarían. ¿Por qué hay esa gran discrepancia? Vamos a ver, los argumentos económicos se pueden utilizar para un lado o para otro, ¿no? Si tú coges y dices 600 y pico euros para cada españolito de a pie, la cifra es astronómica, por supuesto. Pero bueno, yo creo que la renta básica no tiene que ser para el conjunto de la población, sino solo para los que la necesitan. Y ahí vamos otra vez con ingresos y gastos públicos. ¿Cómo se ingresa y cómo se gasta? ¿Cuáles son las prioridades? Bien, a partir de ahí podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y en la medida que queramos. Evidentemente, yo no creo que el regalar el dinero, aunque es una cosa que ya desde el siglo pasado se planteaba como opción dentro de esta Europa rica, ¿no? De que todo ciudadano europeo, por el hecho de serlo, tuviese una renta, después decidía si trabajaba o no, si se incorporaba a otros procesos o no, etc. Bien, esto yo no creo que deba ser así, sino muchísimo más ligado a la generación de empleo y riqueza, es decir, de incorporar a las personas al mercado laboral y a todas las relaciones sociales que eso implica. Eso es lo que facilita que cualquier cifra de esas sea factible, no hay mayor problema. Es decir, bien estructurado, un gasto público de esa naturaleza, en el sentido de dar formación y empleo a toda esa población que está apartada del mercado laboral actualmente, puede ser una maravilla, por supuesto. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar más en eso que en hacer carreteras y aeropuertos. En el caso de darse, ¿qué supondría verdaderamente para la economía española que de repente personas que estuvieran fuera del sistema recibirían 600 euros?
pero de alguna forma hay múltiples tipos de ayuda en todas las comunidades autónomas distintos, PSI en Canarias, pero en otros lados tienen otros nombres. Y bien, todo corresponde a una misma filosofía, es decir, no puedes dejar a personas y familias sin posibilidad de subsistencia. A partir de ahí, tú eso lo tienes que articular de forma que no sea algo que sea meramente asistencial, sino que genere una dinámica suficiente para poder integrarse con todos los valores o no valores que tenemos en nuestra sociedad, y eso es a través del empleo. Bien, se puede hacer, se pueden hacer muchísimas cosas en ese camino, se hacen. Digamos que estamos mucho más empeñados en las grandes infraestructuras, en las grandes cifras. Los ciudadanos tenemos derechos, y no pueden ser derechos subjetivos como estas rentas básicas. Y además tiene que tener la implicación del ciudadano para hacer cosas. ¿Y por qué no? Para formarse, para conseguir un buen empleo, para tener un desarrollo social como a él le interese. Habrá gente que no quiera eso, también no hay problema. A esa gente se le da esa renta básica y punto. Se le facilita que no se quede en la calle, pero ya está, nada más. No es generalizarlas para todo el mundo, y efectivamente el modelo de recaudación en España es absurdo. Es decir, quienes pagamos somos los asalariados. La recaudación por impuesto de la renta de las personas físicas es mayor que el impuesto de sociedades. Y el segundo gran monto de recaudación es el IVA, elegible en el caso canario. Es decir, que da igual que tú seas millonario, tengas muchos millones, o no tengas encima solo un euro. Tú vas a pagar lo mismo en impuestos indirectos cuando te compras un refresco, seas multimillonario, no tengas solo la moneda para ese refresco. Esos son los impuestos que han estado gestándose y que son los que más recaudación más aumento de recaudación están teniendo, regresivos absolutamente. Con lo cual, bien, podemos cambiar muchas cosas del sistema recaudatorio y de la forma de gastar. Y hay que hacerlo porque hemos gastado mal, mucho y mal, y hemos recaudado solo de una parte de la sociedad. Evidentemente, si se grava a los ricos, que no vale, pues obtenemos muchos recursos para hacer muchísimas cosas. En contraste con los trabajadores, ¿cuánto, por ejemplo, pagaría de impuestos una empresa o una multinacional en España? Bueno, es decir, hay incluso formulaciones técnicas para que no paguen impuestos, es decir, ponen sus patrimonios en los SICAR y pagan el 1%. Yo, que me cobro financiado, pago un 20 y pico %. Esas son las diferencias. Sí, por ejemplo, medidas fiscales como evadir impuestos a Luxemburgo, el caso Juncker. Se dice, no podemos grabar a los ricos porque entonces se llevan el dinero. Fuera. Bien, la verdad que sería mucho mejor que todos los países lo hicieran conjuntamente, una labor de este tipo, pero es que ya los ricos hacen eso, ya se lo llevan a paraísos fiscales, ¿no? Es una entelequia lo que se está diciendo, y si es por el fraude fiscal, persíguelo, el dinero les arrastra, ¿no? Y cuando se quiere investigar a alguno grande, vamos, se destapa por todos lados, porque no se hace. Porque las grandes fortunas no pagan. Porque lo pagamos los que tenemos poquito. Probablemente porque en España esto no le gusta al gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, se me fue la pregunta. ¿Qué iba a hacer? Bueno, me pasa a la siguiente pregunta directamente. El Tratado Libre de Comercio que está hablando de hacer entre España, entre ellos, en la Unión Europea, los países europeos, y Estados Unidos,
¿No puedes reformular la pregunta desde el principio? Desde el principio. Desde el principio, por favor. El Tratado de Libre Comercio, que se basa entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿qué supondrá para el sistema público que hay actualmente en la Unión Europea? Porque hay algunos que dicen que acabará con todo lo que conocemos de sistema público, sanidad, etcétera, etcétera, pero verdaderamente ¿en qué consiste? Bien, no lo he analizado a fondo, pero lo que he visto me asusta. Es decir, ese tratado lo que implica es que las diferencias entre grandes empresas y Estados se van a dirimir en una corte independiente. A mí, los elementos independientes, esas cortes independientes, ese Banco Central Europeo independiente, esas parcelas de soberanía y de poder que se regala a agentes externos que no controla a nadie, me da pánico. Yo cuando se creó el Banco Central Europeo, digo, no puede ser, y vamos a permitir que toda la política monetaria esté dirigida por una persona que va a hacerlo prácticamente lo que quiera porque no tiene ningún tipo de cortapisa, es independiente de todo, nadie lo vota, nadie hace nada, va a estar dominado o respondiendo a los intereses de los más poderosos, de los países más poderosos, de los bancos, de lo que sea. Estamos perdidos, ¿no? Esto es peor, ¿no? Es decir, esas cortes internacionales van a definir cuáles son los intereses de las multinacionales o del país, ¿no? Van a favorecer a las multinacionales, al libre comercio, de alguna forma, y los estados van a estar pagando indemnizaciones multimillonarias, por lo cual es redondo para las empresas. Es decir, si lo logran hacer, un destrozo, y si no lo logran hacer, la actividad completa, pues tenemos que indemnizarlo. Es más, creo que ya se hizo un tratado bastante parecido en América entre Estados Unidos y Canadá, y la consecuencia fue que ellos al anterior dijeron que iba a crear empleo, y lo que acabó pasando fue que se destruyeron 300.000 empleos públicos. Vamos a ver, ya te digo, no he estudiado porque no he tenido tiempo el caso últimamente, pero sí, evidentemente, ¿quiénes tienen los grandes abogados? ¿Quiénes tienen los grandes bufetes de abogados que pueden hacer prácticamente lo que quieran porque tienen los elementos sustanciales a nivel internacional para poder actuar como quieren, como el mundo quiere? Las empresas. Ya está. A partir de ahí van a ganar todos los pleitos, a partir de ahí van a hacer lo que quieran. Eso viene en detrimento de las estructuras y del poder de los estados, de la soberanía del pueblo. ¿Qué gracia tiene eso? ¿No? Que evidentemente eso no va a favorecer el empleo, si lo hace será empleo de mala calidad. Volviendo un poco a la situación actual de España, ¿qué políticas se deberían llevar a cabo para garantizar los públicos y por ello nuestro sistema de pensiones, para garantizar su existencia o viabilidad? Yo, en el fondo, siempre confío en la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Este es un pueblo muy trabajador y puede, digamos, lanzarse a un futuro mucho mejor que el que tiene. ¿Qué es lo que hay que hacer? Las recetas económicas son muy sencillas, es lo que hizo Estados Unidos. Los bancos de Estados Unidos son los que provocaron la crisis. Ellos aplicaron políticas keynesianas de aumento del gasto público y impulso monetario apoyado por la Reserva Federal. Entonces ellos estaban fuera del problema, ¿no? Y todavía estamos un poquito renqueando porque Europa se empeña, porque le interesa al gran acreedor, que son los bancos alemanes, en bajar el valor de la producción europea, española, italiana, francesa, etcétera,
y jugar con los valores del euro con respecto a otras monedas, porque ellos son grandes exportadores, pero sobre todo porque son acreedores. Todo el mundo le debe a los bancos alemanes, los bancos alemanes se están quedando con el conjunto de sectores de futuro. Lo mismo que aplican ahora política de austeridad son los mismos que rechazan que se deberían aplicar política keynesiana, porque dice que el estado de bienestar, como conocíamos anteriormente, no era viable, ¿no? Pero ¿no crees que a lo mejor en la situación de crisis que estamos ahora, la política de estabilidad tiene algún tipo de sentido? Sí, destrozarlo. La política de austeridad es un destrozo social. Porque claro, nosotros ya no tenemos nuestra propia moneda. Antes un poco las crisis se resolvían depreciando la moneda, etcétera, y entonces se volvió más competitiva a nivel internacional, etcétera. No, ahora como tenemos la misma moneda, el que baje el valor de la moneda porque la actividad es menor, le interesa a los grandes exportadores, básicamente a Alemania. Al resto de la población lo que nos hace es generar menos riqueza y menos empleo. Es decir, a nosotros nos destroza. Además lo estamos pagando con el colchón que suponían las prestaciones públicas. Porque si ahora ya copagamos la sanidad, copagamos la educación, copagamos todos los servicios sociales y las prestaciones por jubilación, etcétera, etcétera, las limitan, bien, estamos muchísimo peor. ¿Que eso tiene que ser así? No, claro, tendría que ser justo de la otra forma. Yo digo que habría que sacar a Alemania del euro. No soy yo eso, lo hizo mucha más gente. Pero evidentemente es insoportable lo que están haciendo y la dejadez que están de los distintos gobiernos con todo esto. Nada, todo. Muchas gracias. A ustedes.